Saludos a todos, soy el profesor Rodrigo Rojo, kinesiólogo académico del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile. Se me ha hecho esta invitación, la cual agradezco y valoro, para aportar en este curso de capacitación. Y el tema que tengo a cargo es la anatomía y la biomecánica del miembro superior. Esta clase está dividida en dos partes. En esta primera parte veremos la cintura escapular y el hombro. La mayor parte de las imágenes están tomadas de este texto. Cinesiología del sistema músculo-esquelético del autor Donald Neumann, el cual está disponible en nuestra biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Primero repasemos los elementos óseos. Tenemos en primer lugar este hueso, la escápula, que es un hueso plano, como pueden ver desde esta imagen lateral, ¿cierto? Es muy plano, muy delgado, y se aprecian tres elementos anatómicos muy interesantes. Esta que es la cavidad glenoidea, donde va la articulación glenumeral. Esta eminencia ósea importante que es el acromion. Y esta eminencia más pequeña, pero que también es palpable, que es la apófisis coracoide. Vista por posterior, como mirando la espalda de una persona, esta sería la escápula derecha, se puede palpar, podemos ver y se puede palpar, esta estructura llamada la espina de la escápula. Tenemos un borde medial y un borde lateral. Aquí está la glenoides, aquí está el acromion y aquí está la apófisis coracoides. Los otros dos huesos son el húmero, que es este hueso largo, que en su epífisis proximal tiene la cabeza glenoidea, y acá están las estructuras para la articulación del codo, otra imagen del húmero, y este hueso largo también cortito con una forma de S, que es la clavícula, con una carilla para articular con el esternón y la otra carilla para articular con el acromion. Una vez conocidos los huesos, vamos a ver cómo se articulan estos entre sí. Tenemos 4 articulaciones, 3 de ellas verdaderas y una falsa. La primera, que es más llamativa, ¿cierto?, es la articulación glenumeral, que es esta que estoy mostrando con el puntero, entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza humeral del húmero. Esta articulación es llamado enartrosis, ¿ya? O diartrosis, que significa que tiene un movimiento como una esfera en todos los planos, inclusive puede hacer circunducción. La articulación esternoclavicular, que es la que estoy mostrando acá, como vamos a mostrar en las siguientes diapositivas, es de tipo celar, ¿ya? Articula la clavícula con el manubrio esternal. La articulación acromioclavicular que estoy mostrando acá, entre la clavícula y el acromion, es un tipo de artrodia o articulación plana. Y existe una cuarta articulación que se llama falsa porque no tiene cartílago, no tiene cápsula, que es la de la escápula contra la parrilla costal, llamada articulación escápulo-torácica. En esta imagen podemos ver los movimientos de la escápula, los cuales son de elevación y descenso, los de retracción o aducción y protracción o abducción, en que se lleva hacia medial y hacia lateral respectivamente, y la rotación descendente y la rotación ascendente. Descendente es esta y ascendente obviamente es la de la derecha. En cuanto a la articulación esternoclavicular, podemos ver aquí que tenemos la clavícula que articula con el manubrio del esternón. Acá tenemos un detalle en que podemos apreciar que la carilla articular de la clavícula en un sentido cefalocaudal, es convexa y en el otro sentido es cóncava y que se corresponde perfectamente bien con la del manubrio que tiene la misma forma, pero al revés, cóncava y aquí convexa. Por eso si ustedes observan específicamente la carilla articular del manubrio esternal parece una silla de montar, por lo que permite movimientos en varios planos como veremos en la siguiente diapositiva.
Esta imagen nos muestra los movimientos que realiza los movimientos osteokinemáticos que realiza la clavícula, ¿ya? Que son de elevación y depresión o descenso, y protracción y retracción. Debido a la unión que está mostrando acá entre la clavícula y el acromio clavicular, estos movimientos de la clavícula se acompañan, por supuesto, con los movimientos de la escápula. Ambos se elevan, ambos bajan, ambos se protraen, ambos se retraen, ¿ya? Y existe un tercer movimiento, ¿cierto? Que es la rotación posterior, pero que no es un movimiento fisiológico. Esto que estamos mostrando, elevar, descender, retracción, protracción, cualquiera lo puede hacer de manera voluntaria, moviendo el hombro hacia arriba, hacia abajo, adelante y atrás. Dado que el fin de este curso es abordar algunas de patologías y cuadros dolorosos del miembro superior, vale entonces un repaso anatómico con un poquito más de detalle de este sector donde está la clavícula y la primera costilla. Desde la columna cervical vienen unos músculos llamados escalenos. Aquí tenemos el escaleno anterior y acá el escaleno medio. Entre ambos escalenos pasan fibras nerviosas del plexo braquial y la arteria subclavia. Además, entre el escaleno anterior y el subclavio está esta vena, que es la vena subclavia. Por tanto, un problema muscular nos van a dar algunos síndromes que serán abordados en los próximos módulos. También tenemos acá un detalle de lo que es el pectoral menor, que se inserta en la apófisis coracobraquial, perdón, en la apófisis coracoides, y por el cual pasa también un paquete vasculonervioso. Cuando entra en conflicto en este sector, estamos hablando del síndrome del opérculo torácico. Veamos ahora desde el punto de vista de la articulación glenumeral algunas generalidades. Tenemos que la cabeza humeral, ¿cierto?, no está en un plano puro, sino que mira hacia superior, hacia medial, por supuesto, pero un poco hacia posterior. Por su parte, la cavidad glenoidea esta mira hacia superior, hacia lateral, por supuesto, pero también un poco hacia anterior. No está puramente en el plano sagital, ¿ya? En cuanto a los medios de unión, están las cápsulas, ¿ya?, que tienen unos refuerzos superior, medio, inferior, una especie de ligamento en Z se denominaba antes, ¿ya? Un ligamento, el córaco humeral, que aquí no se ve, y el ligamento humeral transverso. Esos son los medios de unión pasivos, pero existen los músculos, sobre todo del manguito, que son los medios de unión activos. Vemos entonces con mayor detalle la articulación glenohumeral, la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza humeral. Esta imagen nos puede mostrar que obviamente es una especie de esfera y que el tamaño de la cabeza humeral es muchísimo mayor al de la cavidad glenoidea, aun cuando tiene un rodete que le da un poquito más de cobertura. En esta visión es muy interesante ver este espacio llamado espacio subacromial, que viene limitado por el acromion y por este ligamento coracoacromial. Por este sector pasa el supraespinoso y también hay una bursa, como veremos en otra imagen, y suele entrar en conflicto entonces de espacio y generar problemas dolorosos. Esta imagen está vista desde un plano frontal y lo importante es ver lo que sucede en este espacio entre el acromion y la cabeza humeral. Se encuentra esta estructura negra llamada bursa o bolsa subdeltoidea y subacromial, que por encima, ¿cierto?, tiene el deltoides y por debajo tiene el músculo supraespinoso, ¿ya? Desde un punto de vista biomecánico, uno de los aspectos más importantes para destacar en el hombro es el ritmo escapulo-humeral, ¿ya? Si tenemos que esto es una visión desde atrás, desde la espalda de la persona, tenemos que el hombro puede abducirse
hasta 180 grados, es decir, la extremidad superior puede quedar completamente vertical. Y el ritmo escapulohumeral nos dice que de cada 3 grados, 2 corresponde a la glenohumeral y 1 corresponde al movimiento de la escápula. Entonces, de los 180 grados, esto que estoy mostrando acá, 120 grados corresponde a la articulación glenohumeral, mientras que 60 grados corresponde a la rotación ascendente de la escápula, que requiere, por supuesto, un movimiento en la acromioclavicular y en la esternoclavicular. En esta tabla, un resumen de los músculos, destacando en color azul estos 4 músculos que son quienes componen el manguito rotador. Estos otros músculos escapulohumerales, redondo mayor, que es rotador externo, bíceps braquial, que actúa sobre la glenohumeral y el codo, coracoraquial, que es flexor de hombro, tríceps braquial, que es extensor de hombro y codo, deltoides, que tiene 3 fascículos principales, ¿bien? Los escapulotorácicos, trapecio, que tiene 3 porciones, romboides, que es aductor, elevador de la escápula, su nombre lo dice, eleva, serrato anterior, que es, un poquito lo veremos más adelante, un músculo abductor, pectoral menor subclavio, y este importante músculo toracohumeral, estos dos importantes, el dorsal ancho, que es un potente aductor extensor, y pectoral mayor, que también es aductor y rotador interno. La invitación que les hago a continuación es que pausen esta presentación y vean con detalle esta imagen, porque en rojo muestra todas las inserciones musculares, en el caso de la escápula por posterior aquí a la izquierda y por anterior aquí a la derecha. En rojo son todas las inserciones donde la escápula es proximal y van hacia distal. Por ejemplo, el infraespinoso va desde la escápula hacia el húmero, que sería la inserción distal. Lo que está en negro o en gris es cuando la inserción de la escápula es la distal y va desde la escápula hacia medial. Por ejemplo, el romboides, por ejemplo, el serrato, por ejemplo, el pectoral menor, ¿ya? Entonces, con paciencia, vean la imagen y vean todos los músculos para que recuerden dónde va inserto en la escápula. Les invito a poner pausa en esta presentación para mirar con detención esta imagen izquierda, donde están las inserciones musculares principales que se llegan hasta el húmero. Y les quiero mostrar entonces con un poco más de detalle esta imagen derecha, la letra B, que muestra desde un punto de vista superior las inserciones del manguito rotador. El redondo menor, acá, que es rotador externo, el infraespinoso, que también es rotador externo, el subescapular, que está acá, que es rotador interno, y el infraespinoso, que está al medio, cuyo tendón pasa por el centro de giro de la cabeza, por lo tanto no es rotador interno ni externo, sino que es puramente abductor. Otros músculos. Tenemos el trapecio, que tiene una parte superior, media e inferior, acá. Deltoides, que nace desde la espina de la escápula y también de la clavícula. Y en un plano más profundo tenemos el romboides mayor, romboides menor y finalmente elevador de la escápula. En esta otra imagen, los músculos de la aducción, los cuales son el dorsal ancho, este gran músculo que está acá, y la porción inferior del trapecio, que aduce, ¿cierto?, la escápula. Pero el que aduce la glenohumeral es el dorsal ancho, además de los músculos escapulohumerales. Y vista por anterior es el pectoral menor, que va desde la apófisis coracoides hacia las costillas. Otros músculos. Tenemos el trapecio, que tiene una parte superior, media e inferior, acá. Deltoides, que nace desde la espina de la escápula
y también de la clavícula. Y en un plano más profundo tenemos el romboides mayor, romboides menor y finalmente elevador de la escápula. En esta otra imagen, los músculos de la aducción, los cuales son el dorsal ancho, este gran músculo que está acá, y la porción inferior del trapecio que aduce, ¿cierto?, la escápula. Pero el que aduce la glenohumeral es el dorsal ancho, además de los músculos escapulohumerales. Y vista por anterior es el pectoral menor, que va desde la apófisis coracoides hacia las costillas. Esta imagen nos muestra la acción del músculo serrato anterior, el cual va desde las costillas al borde medial de la escápula. Y cuando se contrae, toma punto fijo las costillas y genera un movimiento de abducción de la escápula. Visto en superior, ¿cierto? Produce un movimiento de abducción, ¿ya? Que genera en forma, digamos, recíproca un movimiento en la acromioclavicular y en la esternoclavicular. Estos son los músculos que generan la aducción de escápula, el trapecio inferior, el romboides y la porción media del trapecio, que generan en combinación un movimiento de la escápula hacia adentro. Finalmente, esta es la próxima diapositiva. Resumiremos en forma rápida qué sucede con este tema del manguito de los rotadores, ¿ya? Esta imagen nos muestra cuál es el manguito. Supraespinoso, infraespinoso, el teres menor o redondo menor. Esto es, se ven por posterior, se ven que todos se dirigen al mismo punto. Este punto suele ser muy doloroso. Uno aprieta aquí, ¿cierto? El que tiene la famosa tendinitis es aquí donde le duele. Visto por anterior es el subescapular, que este es este músculo amplio, que se inserta en la tuberosidad menor, ¿ya? Esos son los músculos del manguito. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo funciona. Con esta imagen, Neumann nos explica qué sucede y cuál es el rol del manguito rotador. Cuando la persona hace una abducción glenohumeral por acción del deltoides, de la porción superior del trapecio, de la porción media, de la porción inferior del trapecio, que tiende a mover la escápula, ¿cierto?, en rotación ascendente, y del serrato anterior, ¿ya? Pueden ver esos cuatro músculos, mueve la escápula y el deltoide mueve la glenohumeral. Ocurre entonces que la acción tanto del deltoides tiende a llevar la cabeza humeral no solo en abducción, sino que hacia arriba, hacia comprimirla en el espacio subacromial. La acción del supraespinoso es hacia medial, tiende a impactar. Pero aquí entonces aparecen el subescapular, el infraespinoso y el redondo menor, que son los otros tres músculos, además del supraespinoso, parte del manguito, que llevan una dirección de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. ¿Qué hacen estos músculos? Tienden a deslizar la cabeza humeral hacia inferior, de modo tal que cuando se realice la abducción, esta cabeza humeral no impacte contra el espacio subacromial. Esta es entonces la explicación de la relevancia del manguito y seguramente más adelante otros colegas kinesiólogos van a explicar por qué hay que activar estos músculos, ¿cierto?, para producir esta especie de centralización de la cabeza humeral y que ésta no se eleve ni comprima contra la acromia. Y en esta imagen, para complementar la anterior, lo que sucede si es que no actúan en forma adecuada el manguito rotador, ¿ya? Cuando se realiza el movimiento de abducción, el supraespinoso, bueno, ayuda a la abducción, tracciona la cápsula y lo normal es que se produzca un rodamiento en este sentido y un deslizamiento inferior. Cuando eso no ocurre por falla de los tres otros músculos del manguito,
se produce lo que pueden ver en la letra B a la derecha, el ascenso de la cabeza humeral, ¿ya? Por acción del deltoides, que produce un impacto contra el acromion, o sea, un destruyamiento del espacio subacromial, con un impacto en la bolsa subacromial y en el supraespinoso, generando entonces este síndrome de compresión que se va a profundizar más adelante. Hemos revisado las generalidades de anatomía ósea, articular, muscular, con un poquito más de profundidad en el ritmo escapulohumeral y en el rol del manguito rotador. En la segunda parte veremos el codo y la muñeca.